El podcast de Teo Cotidiana, episodio 45. Equivocarse se vale. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Quienes crecieron como yo, en un ambiente similar al mío, yo sé que somos muchos y muchas, las redes me han permitido ver historias, me han permitido saber que las historias de muchos de nosotros, de muchas, están conectadas. Imagino que porque en América Latina los procesos de cristianización del evangelicalismo fueron muy similares. Siempre ha pasado lo mismo, los referentes importantes para las iglesias de nuestros países siempre son como los mismos. Entonces los estilos, las formas, incluso los elementos más profundos, las doctrinas y los dogmas, casi siempre están unidos, son similares, son semejantes en un lugar y en otro. Muchos de nosotros y de nosotras crecimos en ambientes en donde se quiso erradicar las equivocaciones en el discurso, en los planteamientos, en la forma de expresar lo que se supone que Dios dice y enseña. Constantemente se estaba apuntando a que no hayan errores. Y varias de las posibilidades que se nos brindaron en nuestras comunidades apuntaban a eso desde lo emocional, desde lo psicológico. La promesa constante de que cualquier cosa que hiciéramos nos iba a generar consecuencias muy, muy malas en la vida cotidiana o en la vida por venir, ¿no? Después de morirse, si accedíamos a las fallas, a los errores, vamos a pasar una eternidad en el infierno con mucho sufrimiento, un sufrimiento que es impensable, que es inimaginable y que da mucho miedo. El caso es que nuestras iglesias insistentemente nos llevaron por un camino en donde el error es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Y quienes cometen los errores son puestos en vergüenza en la iglesia, todo el mundo se da cuenta. Hay un dicho por ahí que dice, ciudad pequeña, infierno grande, y apunta al hecho de que en comunidades pequeñas, donde todos se conocen entre sí, todo el mundo conoce los errores de los demás. Pero no solamente por los rumores y los chismes y porque alguien se dio cuenta que le contó a este y que este le contó a estos otros dos y esos dos fueron multiplicando la noticia, sino porque en las estructuras de nuestras iglesias parte del castigo, que nunca se vendió como un castigo, que siempre se propuso como una forma de restaurar a las personas, un intento de acoger de manera comunitaria, pero que en realidad emocional y afectivamente partió el corazón de más de una persona, ¿no? Se sacaba a la persona al frente, se le contaba a todos los hermanos y las hermanas lo que había ocurrido, las fallas que había cometido, les obligaban a decir cuáles eran las fallas, muchas veces contar las intimidades de cómo ocurrió cada cosa y cada detalle. Y aunque se dijera que era otra cosa, es algo muy similar a cuando se marcaba la diferencia de alguien, ¿cierto? Este es el pecador de la comunidad. Este es el diferente de la comunidad. En muchas ocasiones los hermanos, las hermanas, las personas de las iglesias pues dejaban de hablarle a esa persona que se había equivocado, que había fallado, para no contaminar la comunidad, para que la comunidad no se untara de ese pecado, ¿no?
de esas actitudes, de esas decisiones. Se alejaban, nos alejábamos. Yo hice parte en algún momento de esos que se alejaron de otros porque ese es un pecador. La marca. Entonces estaba mal equivocarse. Equivocarse no hacía parte de la ecuación. O por lo menos no equivocarse en público, que no se den cuenta de las equivocaciones. Entonces hay un montón de gente que se equivocaba una y otra vez porque esos somos humanos que en el camino nos equivocamos. Hubo gente que se equivocaba una y otra vez, pero en secreto, porque si se dan cuenta me van a señalar, si se dan cuenta me van a publicar, me van a poner en vergüenza pública, si se dan cuenta todos se van a alejar porque no queremos contaminarnos de ese que es el pecador. Alguna vez cuando me fui de la iglesia, una de las amigas muy queridas de ese momento me hizo saber que no quería tener como amigo al rebelde. Yo era el rebelde, ya hasta ahí llegó la amistad, ahí concluyó la amistad. Se generan brechas comunitarias a partir de la equivocación. Y levantarse de la equivocación es un esfuerzo gigante. Uno tiene que pasar meses, incluso años, a la espera de que algún corazón caritativo de entre el liderazgo y el pastorado te vuelvan a acercar, ¿no? Te vuelvan a hacer la venia de recibimiento y jamás dejas de ser la persona que falló, la persona que se equivocó, la persona que hizo lo que no se debía hacer, la persona marcada. Por allá cuando estaba pelado y hacía parte de la iglesia había una señora, muy señora, que alguna vez apareció con hijo y no tenía esposo. Entonces fue el resultado de una relación fuera del matrimonio sin estar casada y entre otro amigo y yo la llamábamos Doña Fornicaria, la marca. Así se nos enseñó a marcar a las personas. Este es el que fornicó, este es el que mintió, este es el que robó, este es el que hizo tal o cual cosa, se equivocó. Pero se nos olvida que en el planteamiento de las narraciones, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, a quienes se está describiendo en esas narraciones es a personas inmersas en su humanidad, que se equivocan, que toman decisiones que no debieron tomar, que viven consecuencias de esas decisiones. Sin duda, somos hijos de nuestras decisiones, vivimos, tenemos que vivir y tenemos que sobrellevar las consecuencias de las decisiones. Y sin embargo se nos cuenta en medio de esas equivocaciones que Dios seguía ocurriendo, vivía ocurriendo en esas personas de carne y hueso que se equivocaban. Se imaginan que a Moisés lo hubieran puesto en disciplina. Usted ya no puede liderar el pueblo porque se dejó llenar de rabia y pues hizo algo que no debía hacer. O a David, que le hubieran quitado el reinado. Mire, es que en este momento te vamos a disciplinar y no puedes ser más rey porque en algún momento hizo lo que no debía. Y así, las personas que están inmersas, las personas que se dibujan en las narraciones bíblicas, están llenas, viven a partir de su humanidad. La cercanía de Dios no era porque las personas eran santas, incluso hay una insistencia en recordar que no son escogidos por el mérito de las personas que hacen parte de esa agrupación, son escogidos porque Dios lo quiso. No se trata de lo buenas, bondadosas de las personas que están en la cúspide de la moralidad,
Se trata de lo bueno y de lo bondadoso de Dios, que en medio de nuestras humanidades, debilidades, realidades adversas, decisiones equivocadas, Él sigue ocurriendo en medio nuestro. Lo mismo pasa con quienes seguían a Jesús. Una y otra vez hay personas que se están equivocando. Porque Jesús no tiene seguidores que trascienden la realidad humana. Tiene seguidores inmersos en sus humanidades, inmersos en sus contextos, que toman decisiones y que a veces aciertan en esas decisiones y que otras veces son erráticos en las decisiones. Y una de las características de esas malas decisiones que se toman en algún momento por parte de los seguidores de Jesús, esos 12 que representan a muchos otros hombres y mujeres que le seguían, que estaban involucradas en el proyecto del reino de Dios, el movimiento de Jesús. Lo que podemos con constancia notar en lo que se nos cuenta en las narraciones es que cada equivocación fue una oportunidad para enseñar, para aprender, que Jesús les enseñara y que ellas aprendieran. Entonces tenemos a Juan y al hermano que pone la queja donde la mamá, el mismo Juan que también se equivocó al pedir que cayera fuego del cielo para que se consumiera, se destruyera una ciudad que no había querido recibirlos mientras ellos estaban en el ejercicio de llevar el mensaje del movimiento de Jesús, el mensaje de las buenas noticias a esa ciudad. No nos recibieron, maestros. ¿Será que oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma y los destruya y los haga trizas, hombres, mujeres, niños y animales? No importa quiénes estén en la ciudad, que caiga fuego del cielo y que exploten. Así decía un predicador muy famoso de mi ciudad. ¡Explótalos! Y Jesús lo mira y le dice, no has entendido de lo que se trata. Y entonces es la oportunidad de seguirles enseñando, de seguirles apuntando hacia lo que sí se trataba. Ese Juan, el hermano de Juan, van, ponen la queja donde la mamá, vení, habla con el maestro, ayúdanos a que cuando él esté en el reino, porque creían que en cualquier momento Jesús iba a agarrar una espada que tenía escondida, iba a traer un ejército de personas que iban a destruir el imperio romano y Jesús iba a ser coronado rey de todas las naciones y iba a venir un reinado justo. Eso es lo que estaba en la idiosincrasia de los judíos de la época y yo quiero ocupar un lugar importante en el momento en el que Jesús sea coronado rey, en el que Jesús esté al mando, que uno de mis hijos se siente a la derecha y que el otro de mis hijos se haga a la izquierda, que mis hijos tengan un lugar preponderante en el poderío del reino de Dios. Y Jesús aprovecha el momento para explicarles, para enseñarles. Y viene toda una exposición acerca del servicio, de qué es servir, de cuáles son los lugares a los que debemos aspirar en el reino de Dios, que no son los lugares más altos, sino los más pequeños, los más bajos, los que ocupan los esclavos, el ponerse la toalla para lavar los pies de los otros, el estar al servicio de las necesidades del otro, el bajarse, quitarse las grandezas, quitarse los títulos, los lugares en donde queremos aparecer, bajarse de esos lugares, humanizarse en servicio por el otro. Y por allá está Jesús hablando de lo que él sabía que le iba a ocurrir si seguía diciendo lo que estaba diciendo, si seguía haciendo lo que estaba haciendo. En algún momento, amigos, amigas, me van a matar. En algún momento todo esto va a desembocar en que yo tenga que morir y tenga que morir mal, porque estamos siendo una piedra en el camino de
el status quo de las convenciones religiosas, políticas, culturales, sociales, en algún momento me van a matar. Y llega uno de los amigos que constantemente se nos muestra que era uno de los amigos íntimos y dice, eso no va a pasar y yo no voy a dejar que eso pase. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Estás siendo contrario a lo que yo estoy diciendo, a la realidad que trae mi mensaje. Satanás significa contrario a, está siendo contrario del mensaje que yo estoy dando, de lo que yo soy, de lo que naturalmente me va a ocurrir por seguir diciendo lo que digo, por seguir haciendo lo que hago. Apártate de mí, Satanás. No estás pensando en cosas de Dios, estás pensando en cosas humanas. Un tiempito atrás, unos versos atrás, es el mismo Pedro que estaba confesando eso que no te ha revelado ni carne ni sangre, sino que has sido iluminado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien te está contando eso de mí, eso que acabaste de confesar, eres el Mesías. Eso no te lo está diciendo alguien, te lo está diciendo Dios. Y unos versos adelante le está diciendo apártate de mí, Satanás. Y un capítulo más adelante le está diciendo que vaya con él a un evento que solo presencian 3 de los discípulos. Entre ellos ese al que le dijo apártate de mí, Satanás, el mismo que había declarado antes que él era el Mesías. Porque somos humanidad y pasamos de lo bueno, de lo humano, a las equivocaciones en 2 segundos. Y pasamos de las equivocaciones a otras cosas de lo bueno, de lo que somos como humanidad. Nuestros trayectos no son lineales, no son trazos sin curvas. Nuestros trayectos tienen curvas, tienen equivocaciones. Ese mismo Pedro estaba sacando la espada, desenvainando la espada cuando los guardas del templo, la guardia del templo fue a apresar a Jesús. Entonces saca la espada y rompe la oreja de uno de los guardas y Jesús le llama a envainar la espada, guarda la espada y sana al soldado, sana al guarda que estaba herido. Y un ratico después lo está negando Pedro. 3 veces antes de que cante el gallo. Un error grave. Está negando a Jesús, está negando al que fue su maestro durante los últimos 3 años. Está muerto del miedo, no quiere que lo apresen a él también. Y unos días después está sentado comiendo pescado con Jesús, mientras Jesús lo está llamando a pastorear. ¿Me amas? Cuida de mi rebaño. ¿Me amas? Pastorea a mis ovejas. ¿Me amas? Cuida a mi iglesia. Si Jesús actuara como actuamos nosotros en nuestras estructuras eclesiales, Pedro hubiera tenido un montón de disciplinas mientras fue su seguidor. Y después de haberlo negado, no lo manda a ejercer el ministerio del pastorado. Le dice, no estás apto para esto. Siéntese 2 años y miramos en 2 años a ver cómo sigues. Equivocarse se vale. El camino de Jesús, andar con Jesús, vivir a Jesús, es un camino de altos y de bajos. Y en algún momento podemos hacer algo digno de todo lo bueno de nuestra humanidad. Y 3 segundos después estamos haciendo algo completamente contrario, equivocándonos, actuando erráticamente frente a nuestras realidades. Y 3 segundos después podemos estar volviendo a avanzar en lo bondadoso que somos como personas transformadas por el Evangelio. Y luego podemos seguir errando. Lo importante es saber que en todo ese camino Jesús está constantemente alentándonos, enseñándonos, incitándonos a volver
a salir del error, es importante saber que en cada paso que damos con Jesús, así nos equivoquemos, así erremos, nuestra vida y nuestro corazón y nuestra mente se está transformando poco a poco, paso a paso, hasta parecernos cada vez más a Él. Y el lugar de la iglesia, el lugar de la comunidad, en medio de esos errores, nunca se supuso que fuera señalar, opacar, separar, marcar. Es mejor dos que uno, porque si hay dos y uno se cae, el otro lo recoge. La función de la iglesia en medio de las equivocaciones nunca fue caer encima, mostrar: no sos santo, sos un débil, no debiste hacerlo, eso no era lo que había por hacer, es que ¿por qué no tomaste la otra decisión? La función es recoger, restaurar, reconciliar, perdonar, dignificar, vivificar con la vida que nos enseña Jesús. Si te has equivocado, Dios está para levantarte. Si alguien de tu comunidad se ha equivocado, tu lugar es acompañar y levantarle. Se vale equivocarse, se vale errar. En medio de las equivocaciones, Dios tiene una nueva enseñanza, Dios tiene una nueva voz para darnos, para levantarnos en medio de nuestros errores. Lo importante es seguir caminando. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.